Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos permite seguir compartiendo la palabra. Vamos a continuar con el segundo tema de las puertas del alma. Hablábamos de que nos basamos en la escritura para proyectar la palabra del Señor Jesucristo. Y decíamos la semana pasada que estas puertas son los hijos de Ismael y curiosamente hasta ahorita vamos viendo que los hijos de Ismael, el nombre trae una connotación mala, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia porque sabemos ya de tiempo en el cristianismo que los nombres son identidades por las cuales se sellaba la vida de una persona. El nombre es un sello de identidad para una persona y en esos sellos, ¿verdad? Es en donde nosotros vemos el mover de cada esencia del hombre. Y nosotros estábamos viendo, la semana pasada vimos 4 príncipes de los hijos de Ismael, que eran Nebaiot, Cedar, Adbeel y Mibsam. Esos 4 príncipes, traen su sello, ¿verdad? En su identidad. Y desgraciadamente son identidades en la carne. Y nosotros podríamos entenderlo porque Ismael, siendo pues carnalmente el primogénito de Abraham, pero no siendo el hijo de la promesa, no puede él tomar la primogenitura. Y yo creo que eso afectó en su alma y al engendrar a sus hijos, él les dio esa identidad por la afectación en su alma, porque nosotros sabemos y vemos que lo echan fuera a, a Agar y a Ismael, lo echan fuera de la presencia de Sara y Abraham y los dejan, ¿verdad? Aparte, aunque Dios dijo que él iba a estar con él, que él haría también una nación grande de Ismael. Pero en ese lapso de tiempo de que los echan fuera, no sabemos qué amarguras se generarían en el alma de Ismael y eso le dio identidad a sus hijos. Entonces todo eso es importante en la vida de las personas. Pero vamos a continuar hablando de los príncipes hijos de Ismael. Y hoy vamos a ver otros cuatro príncipes hijos de Ismael que afectan la vida espiritual del hombre, dijo el apóstol Pablo, como una alegoría entre Sara y Agar, que una da hijos para esclavitud, que es Agar, y otra da hijos para libertad, que es Sara. Y los compara con el monte Sinaí y con el monte Sión. Hijos para esclavitud, hijos para libertad. Y en ese contexto basamos la escritura. Pero vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo y que sea el Espíritu Santo que siga dando dirección a la palabra, que sea Él el que ponga en la mente y en el corazón para nosotros estar alertados y enterados de cómo a veces consciente o inconscientemente abrimos las puertas del alma y se filtran actitudes y situaciones que hacen que nuestra vida espiritual a veces se detenga, a veces se estanque, a veces nos aparte del Señor Jesucristo, porque estas situaciones las hemos visto en la iglesia y cómo a veces por situaciones que nosotros en algún momento de inmadurez llegamos a pensar que la gente era eso, inmadura,
que no estaban firmes en el Señor, pero hay veces que no estamos luchando contra cualquier cosa, como lo había dicho, son príncipes, ¿verdad? Que agarran fuerza en las situaciones del hombre. Así es de que vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él guíe la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque tu Espíritu Santo nos enseña, Señor, nos capacita y nos da, Señor, la fortaleza para resistir, Señor, los ataques del maligno, Señor, que vienen a nuestra vida a veces porque consciente o inconscientemente abrimos una puerta, Señor, así como Adán, Señor, inconscientemente abrió la puerta y entró la muerte a este mundo. Así, Señor, a veces inconscientemente, Señor, abrimos puertas por situaciones que llegan a nuestra vida y entonces esas situaciones agarran fuerza, Señor, y nos golpean y nos estancan a veces nos derriban, Padre, pero por medio de tu Espíritu Santo, que nos enseñe, Señor, y que aprendamos a cerrar puertas, Padre, para poder estar, Señor, firmes en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Pues bien, hermanos, el siguiente, el quinto hijo de Ismael es Misma. Ya ahí en la introducción de esta predicaciones habíamos nombrado ahí en Gálatas 4, en Génesis, perdón, 25, 12 al 17, ahí se encuentran los hijos de Ismael, los 12 príncipes, y el quinto hijo de Ismael es Misma, que quiere decir como alguien que oye y que va a dar un informe. Pero nosotros vemos que eso sucede muy a menudo en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso de andar dando informes, oye, fíjate que pasó esto, oye, si supiste que el hermano, oye, mira, te digo, para que estés al pendiente de esto. Y muchas veces se puede pensar que lo hacemos con una buena intención, pero cuando no nos corresponde a nosotros llevar esos informes o descubrir esas cosas, eso ya es un chisme. Y de eso adolece mucho la iglesia. Y nosotros hemos visto situaciones de ese tipo, y yo creo que todos en el cristianismo hemos visto o hemos oído, o a lo mejor en algún tiempo participamos de eso, de ser oidores de algún chisme, o a lo mejor nosotros ser portadores de algún chisme también, porque no estamos exentos, estamos en un cuerpo de carne y hueso y esas condiciones a veces se manifiestan en nuestra vida, pero a veces nosotros queremos evadir nuestra responsabilidad y decimos, pero yo no dije mentiras, eso es verdad. Por muy que sea la verdad, hay veces que a nosotros no nos corresponde ir a decir las cosas. Por eso dice el proverbista o el rey Salomón en los proverbios, el de espíritu fiel todo lo guarda, pero el que anda en chismes descubre el secreto. Pueden a ti confiarte algo, pueden alguna situación propia o familiar o moral o financiera, te pueden confiar la situación y es verdad, pero ¿cuándo es cuando se vuelve chisme? Cuando a lo que a ti te confiaron vas y se lo cuentas a alguien que tú también le tienes confianza. Y ese alguien que tú le tienes confianza va y se lo dice a otro alguien que también le tiene confianza. Y para cuando menos acuerdas, le confiaste el domingo la situación a un hermano y a vuelta de semana, ya todos saben tu situación. Y es verdad, pero no tenían por qué saberlo.
porque te confió la situación o me confió la situación. Y eso es el chisme. El chisme no meramente es decir que tú inventes algo o que tú digas una mentira de alguien nada más porque te hizo enojar o porque te hizo enojar, te dijo algo y tú le pegaste a lo que te dijo para fastidiarlo, para dañarlo o para hacerlo enojar. Tú ya le agregaste algo y se hizo un chisme. No, el chisme viene cuando a ti no te corresponde ir a decir. Por eso dice el proverbio, el de espíritu fiel todo lo guarda, pero el que anda en chismes descubre el secreto. Ahora, ¿será delicado esto o no será delicado? Vamos a ver qué dice la escritura. Aquí en Levítico, en el capítulo 19, vamos a ver cómo el Señor o Dios o Jehová, como lo quieramos conocer, a lo mejor estamos acostumbrados en el Antiguo Testamento conocerlo como Jehová y en el Nuevo Testamento lo conocemos como el Señor, pero es lo mismo, Dios, Jehová, el Señor. Lo que importa es cómo Él ve las cosas que nosotros hacemos. En el capítulo 19 y en el verso 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y mire lo grave de esto, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Será delicado el chisme? Entonces, el uno andar chismeando, aunque sea verdad, porque ese chisme nosotros vemos que en la ley de Moisés era rigorista y por ciertas cosas Dios mandaba que te apedrearan. Ahorita vemos que no, ahorita no apedrean a alguien por situaciones delicadas de moral, ahorita nadie lo apedrean y inclusive ni a juicio lo llevan por situaciones morales. Se ha vuelto permisivo en la actualidad la sociedad, pero por un chisme que a veces nosotros decimos, yo no dije mentiras, es la verdad, pero no te correspondía decirlo porque te lo habían confiado. Y mire cómo dice Jehová, dice, no andarás chismeando, pero en la segunda parte del versículo dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces el chisme se puede interpretar como una tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque era a veces en esos tiempos, era muy radical el pensamiento y por un chisme que levantaran, podía ir el afectado a buscar la vida del que dijo la situación o el que provocó la situación. Por eso dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová te lo mando. No te lo está mandando el sacerdote, no te lo está mandando el levita, no te lo está mandando el rey, que era la suprema autoridad de un país. O que ahorita dijera el presidente de México, no anden chismeando, no atenten contra la vida de sus vecinos. Van a decir, nah, ¿y quién es el presidente? A ver que él venga y resuelva mi situación. Pero no era un hombre el que estaba diciendo, no atientes contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, la situación de chismes no es cualquier cosa. Y ahora puede ser que no estés atentando físicamente contra la vida de tu hermano o tu prójimo, pero espiritualmente sí puedes matar a una persona con el chisme. Espiritualmente puedes hacer que por el chisme una persona se vaya de la iglesia. Porque, y más, si no tiene la madurez que nosotros lo podríamos interpretar así, para
deslindarnos de nuestra responsabilidad. No, es que es un inmaduro, es una inmadura, pero ya atentaste contra su vida espiritual. Entonces, hay veces que a nosotros se nos acusa de tentativa de homicidio. Y cuando esas situaciones pasan en nuestra vida espiritual, entonces tenemos un problema. Pero tenemos un problema con Dios, independientemente de que si el hermano se enojó mucho o se enojó poco, no, el problema lo tenemos directamente con Dios, porque Él dice, no andes chismeando, no atentes contra la vida de tu prójimo. ¿Y qué desencadena el seguir así? El seguir viviendo, trae sus repercusiones todo eso. A veces nosotros podemos decir, no, hombre, no pasa nada, qué delicado, qué delicada. Y ya, pues ya que me perdone, la regué, es que yo se lo dije al quien yo le tenía confianza. Sí, pero a ti también te tuvieron confianza. Y a veces para nosotros zafarnos de nuestra responsabilidad decimos, pues que me perdone, hombre. Y lo volvemos a hacer porque tenemos en ligereza el chisme. Pero son situaciones que afectan nuestra vida espiritual y hay consecuencias. Y no es que ahorita Dios se haya, perdón, que Dios se haya hecho permisivo. No es que Dios se haya hecho permisivo en la actualidad de lo que hacemos. Ahorita quizá Dios no te va a juzgar inmediatamente por el chisme, pero sí, siempre hubo consecuencias. Dice en Jeremías en el capítulo 6 y en el verso 28. En el capítulo 6 habla del juicio contra Jerusalén y Judá, pero no lo vamos a leer todo, vamos a ver nada más el desenlace de esa situación de Jerusalén y Judá. En el verso 28 del capítulo 6 de Jeremías dice, voy a leer desde el 26 porque a Jeremías, desde el 27 porque a Jeremías le están diciendo, por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Fíjese lo que le dice a Jeremías, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Mire, siempre ha habido alguien que Dios pone para que esté vigilante a lo que el hombre hace. Pero dice, mire lo que dice en el 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. ¿Por qué corruptores? El bronce y el hierro son elementos muy fuertes, pero el hierro con la humedad y con todo empieza a hacer corrupción en las cosas, se empieza a oxidar, se empieza a carcomer. O sea, no se puede, aún la fortaleza del fierro no puede librarlo de la corrupción. Mire lo que le está diciendo Dios a Israel, ustedes eran fuertes, como el hierro. El bronce es una aleación de cobre y estaño. El cobre y el estaño cuando los funden se transforma en el bronce y es uno de los metales más fuertes para la humedad. Nosotros lo podemos ver en las llaves de lavabo, las que son de bronce, que pueden durar hasta 20, 30 años. Pero ¿cuál es el defecto del bronce? Que crea escoria, hace como una capa blancuzca por la humedad. Entonces Dios les está diciendo, ustedes, yo los veía como elemento, como metal fuerte, pero no dejan de tener corrupción por el chisme, porque son porfiados. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados y andan chismeando. Fíjese cómo Dios veía a Israel.
Son bronce y hierro, pero no dejan de ser corruptores. Dios puede verte como un hermano que tienes la capacidad de ser fuerte y no como dicen ahora muchos predicadores, ¿verdad? Que son puros estados de ánimo, tú todo lo puedes. No, Dios lo veía así a Israel, pero dijo, son rebeldes, porfiados y andan chismeando. ¿Y a dónde los llevó esa situación? Dijo, del norte vendrán a ti y te llevarán cautivo. Dice, y cuando lleguen los del norte, no salgas a la calle porque vas a morir a espada y tus hijos serán azotados en las bardas de la ciudad. Hubo una consecuencia. Nosotros podemos decir, nah, pues nah, qué delicado el hermano. Ahora me dice que yo soy chismoso. Ah, ahora me dicen que yo soy chismosa, pero si yo no dije más que la verdad, sí, una verdad que no te correspondía hablarla más adelante. Eso es el chisme, que aunque sea verdad, no nos corresponde a nosotros descubrir la situación de ningún hermano, de ninguna hermana. ¿Habrá consecuencias? Claro que todo hay consecuencias, aunque nosotros lo minimicemos, porque desgraciadamente eso es lo que hacemos. Cuando hacemos una situación que nosotros creemos que no es muy delicada, minimizamos lo que hacemos, pero todo trae su consecuencia. Si nosotros el chisme lo vemos como consecuencia, esa es una de las cosas. La rebeldía, la, dijo el Señor, la rebeldía, porfiados, o sea que eran personas que decían, no me pasa nada, exceso de confianza, ese es ser una persona porfiada, exceso de confianza, Dios está conmigo. Y nosotros vemos en el libro de Jeremías, por ahí el capítulo, no recuerdo, 6 7 por ahí, a los primeros capítulos, cuando dicen, ustedes van y hacen, pecan y llegan al templo de Jehová y decimos, salvo soy porque estoy en el templo de Jehová. Eran porfiados, creían, tenían un exceso de confianza. Y eso es lo que ahorita, desgraciadamente, muchos predicadores están haciendo en el pueblo del Señor. Están haciendo un pueblo porfiado, un exceso de confianza. No, tú eres esto, tú. Sí, está bien que motivemos a la gente a que podemos hacer cosas en el nombre del Señor y por la ayuda del Señor y por la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros nos hacemos porfiados, no, yo soy hijo de Dios, no, y que este y que el otro, y creemos que tenemos la autoridad de andar haciendo y deshaciendo, eso es lo que hace al hombre porfiado. Y luego ya después lo hace rebelde, y luego ya después lo hace chismoso, y luego se deslinda de lo que hace, diciendo que el otro es un inmaduro. Todas las situaciones traen consecuencias a nuestras vidas, hermanos. Entonces, cerremos puertas, que aunque nosotros lo veamos como algo mínimo, esa es una puerta que nos hace a nosotros como como tentativa de homicidio cuando hacemos algo o decimos algo de alguien, aunque sea verdad. Ahora que si el hermano me confiara a mí algo y dijera, si quieres dilo, no hay problema. Pues eso ya es diferente. Pero alguien que confía en una situación, lo menos que quiere es que se divulgue. Y se la confía a alguien, como dice la palabra confiar, a alguien que le tiene confianza. Pero si tú no eres de espíritu fiel, dice, el de espíritu fiel todo lo guarda, pero el que anda en chismes descubre el secreto. Entonces debemos de cerrar esa puerta con la fidelidad, para que no andemos ahí incurriendo en chismes, que muchas veces es cierto lo que pasó, pero no nos corresponde. Entonces esa puerta del chisme, aunque parezca no ser delicado, es delicado. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel, a Jerusalén y a Judá, dice el título del capítulo 6, juicio contra Jerusalén y Judá. Por el chisme, Dios trajo consecuencias. Y dice
El sexto hijo, Duma, dice, trae varias interpretaciones este nombre, pero uno de ellos es como fallar o como cortar algo, como no llevar algo a cabo. Eso es fallar o como no concluir algo. Y mire lo que nos dice la escritura aquí el apóstol Santiago en el capítulo 1 y en el verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que tú empiezas algo y como eres inconstante, no lo terminas y fallaste en eso que empezaste. O como eres inconstante, cortaste de tajo lo que habías empezado. Y eso normalmente se dan en las iglesias, de que alguien empieza muy animoso, empieza muy efusivo, empieza muy seguro de querer hacer algo, pero de repente pasó alguna situación en su vida y dice el apóstol Santiago, el que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Entonces está abierta la puerta de la inconstancia en nuestra vida. Y si podamos aparentemente mantenernos un tiempo haciendo algo para Dios, porque no podemos quitar de que lo estamos haciendo para Dios, pero ¿por qué a veces no le damos fin a lo que empezamos a hacer para Dios? Porque hay una inconstancia en nuestra vida y eso abre la puerta y decir, no, nada, no se merecen que los apoye, no se merecen que los ayude, no se merecen que yo dé mis fuerzas, no se merecen que yo haga esto, que yo haga lo otro, y se corta la situación. Damos por terminado o concluido algo que empezamos. Claro, si Dios pone en tu corazón no hacer algo, pero que se cierre el ciclo, no que lo dejes inconcluso, no, que se cierre el ciclo en tu vida de lo que empezaste, pero porque Dios te diga, hasta aquí quiero que hagas esto, hasta aquí quiero que termines lo que hiciste. El apóstol Pablo, cuando se movía en las iglesias, él siempre decía, si Dios me permite, iremos. El mismo apóstol Santiago dice, ¿por qué dices, mañana iremos y haremos esto y lo otro? Dice, digámosle a Dios, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque cuando hacemos las cosas por emoción o que hacemos las cosas por una decisión humana, lo más probable es que no concluyamos el ciclo y que lo dejemos, que lo cortemos o que fallemos en eso. Y se vienen generando todas esas fallas en nuestra vida espiritual y al último no concluimos nada. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es preguntar a Dios y que confirme para que nuestro ánimo sea único, para que no haya hoy sí, mañana no, para que no veamos afectada nuestra vida con que ya me desanimé por algo, ya oí algo, ya no lo quiero hacer. Y normalmente el hombre dice, no, pues para andar batallando mejor no hago nada. Y nos quedamos sin hacer nada. Nos quedamos ahí varados en la inconstancia, porque es una inconstancia. No podemos decir que terminé el ciclo al que correspondía el trabajo que iba a hacer. Entonces nos quedamos con una inconstancia ahí en la vida espiritual y ni concluimos el ciclo, ni lo cerramos, pero sí, no, sí nos quedamos ahí estáticos,
sin movernos, sin querer hacer nada ya para el Señor, porque ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Como quiera, no les gusta cómo lo hago. Obviamente a mucha gente no le va a gustar cómo hace las cosas, pero no depende de si le gusta a la gente o no, depende si Dios te mandó a hacerlas. Porque si Dios te mandó a hacerlas, aunque a la gente no le guste, eso no va a detener el propósito de Dios. Eso no detiene el propósito. Pero la inconstancia, eso detiene cualquier propósito, aunque sea de Dios. Si el propósito es de Dios y tú tienes abierta la puerta de la inconstancia, va a estancar el propósito de Dios. Y yo creo que eso se ha visto en las iglesias. Y por nombrar algunas situaciones, como cuando alguien quiere empezar a predicar, obviamente se necesita una preparación. Se necesita una preparación para todo. Pero le dice, no, tú no puedes, tú eres nuevo, tú apenas tienes 2, 3 años, ¿cómo te voy a soltar el púlpito? Porque esas palabras son las que se oían antes. No, yo no le voy a soltar el púlpito a cualquiera. Tienes razón la gente. Pero cuando es un miembro de tu iglesia, no es cualquiera. Cuando es un miembro del grupo de la iglesia, no es cualquiera. Y Dios dice en su palabra que Él pone tanto el querer como el hacer. Y en eso es donde el que ejerce el liderazgo debe tener cuidado si es una emoción o realmente es un propósito de Dios en el corazón. Y a veces por eso de que no les permiten, no se cierra el ciclo que el hombre quiere hacer, y el hombre termina diciendo, no, pues yo le dije, mejor no hago nada. O cuando los músicos, mi padre siempre, no siempre, cuando él estaba joven, siempre anduvo tocando en tríos por la época en la que vivió. Inclusive la línea de mi familia Ruiz, puedo decir que la mayoría son músicos y anduvieron en grupos del mundo o mundanos, y nadie te quería enseñar los tonos de los cantos. Inclusive uno de mis primos dice que cuando iban a tocar, hay veces hasta que el guitarrista se volteaba para que no vieran las pisadas en la guitarra, para que no se aprendieran tonos. Había una envidia y había un ego por no enseñar a nadie. Y eso muchas veces se filtra en la iglesia, de no querer enseñar a otros porque no me vaya a quitar el lugar. Y entonces eso hace al que quiera aprender, lo hace inconstante y lo hace de doble ánimo, porque no le dieron la oportunidad, y se abre la puerta y el hombre se queda en esa puerta estancado en el doble ánimo. Entonces, hay situaciones que a nosotros nos pueden parecer como que no son importantes, pero todo trae repercusiones. Todo trae repercusiones. Y nosotros debemos de aprender en el Señor Jesucristo a cerrar ciclos, a concluir el propósito de Dios. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos cuando se cierra la oportunidad de parte de otros, que eso no nos haga a nosotros inconstantes. Eso es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer algo y nos cierran la oportunidad, nos quitan la oportunidad, y el hombre termina por ser inconstante. Y termina diciendo, no, pues que al cabo como quiera no me dan la oportunidad. Yo quise empezar a hacer esto
Hay que cerrar esa puerta. Hay que cerrar esa puerta. Y el Señor nos deja muchos aprendizajes. Yo cuando vi que había ciertas situaciones, yo empecé a comprar mis cancioneros cristianos. En aquel entonces, hace 20 años, cancioneros de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de Ministerio Selim. Yo empecé a comprar mis cancioneros y aprendí poquito a tocar, y con eso empezamos ya después a ministrar la alabanza, mi esposa y yo. Pero tiene uno que cerrar el ciclo, porque no es, porque uno sabe cuando es para vanagloria lo que uno quiere hacer, o cuando lo quieres hacer para servir a Dios. Cuando tú sabes que lo quieres hacer para servir a Dios, tienes que de una o de otra forma cerrar el ciclo que te propusiste en el Señor. ¿Y cuál era ese? Mi propósito era ministrar la alabanza algún día en la iglesia, en el culto. Y gracias a Dios nos lo permitió por años estar ministrando la alabanza con el tecladito, pero se cerró el ciclo, porque yo dije, es que ese es el propósito que yo tengo en el Señor Jesucristo. Y no fue para vanagloria, no fue para creerme mucho, porque obviamente hay músicos mucho mejores que yo, lejos. Como diríamos coloquialmente, yo ni le llegaría a los talones a los músicos, pero el propósito de servir a Dios en la alabanza se cumplió el ciclo y se cerró, y estuvimos por años ministrando la alabanza. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. No importa que lo externo nos diga no puedes o no quiero, pero si nosotros nos quedamos en eso, nos vamos a hacer inconstantes y de doble ánimo. Igualmente en la predicación, necesita uno estar ahí y decirle a Dios, muéstrame tu palabra para edificar a tu pueblo. Muéstrame tu palabra. Se cierran puertas. Hay veces que no te dan la oportunidad en las iglesias porque consideran que no sabes o que tienes muy poco tiempo. Por eso hay muchos predicadores emergentes, porque le cerraron y se salieron, y ahorita vemos que hay mucho predicador emergente que pueden dar puntos de vista bíblicamente que no corresponden a lo que es la doctrina, o errores doctrinales. Pero Dios corregirá eso. A lo que a nosotros nos corresponde es concluir el propósito, no volvernos de doble ánimo, ir cerrando puertas. Y dice el otro hijo, el príncipe Masa, con doble S, Masa. Fíjese que qué curioso, este significa carga. Por eso traen todos los príncipes esas connotaciones de situaciones, malas. Dice aquí en la escritura, en Gálatas, capítulo 6, en el verso 4 y el 5. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pero ¿cuál es el contexto de esto? Mire cómo empieza hablando el apóstol Pablo en el verso 1.
Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego vemos lo que leímos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. O sea que cuando alguien falla, puede otro venir y ponerte una carga de más por tu falla o por tu pecado. Y luego dice, a mí me gusta cómo habla el apóstol Pablo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. O sea que nosotros muchas veces por nuestra altivez, nuestra arrogancia, le ponemos cargas de más a la gente. Por una equivocación, por un fallo o por un pecado. A mí a veces no me gusta usar mucho la palabra fallar, porque cuando pecamos, pecamos con el entendimiento, sabiendo a dónde nos conduce esa acción. O sea, nadie que ofenda a otro lo hace sin querer. No es que yo no le quise decir eso, no es que yo no quise hacer eso. Y estamos acostumbrados a decir yo no quise decir, yo no quise hacer eso. A mí una vez me corrigieron por unas palabras que no recuerdo, pero lo que sí recuerdo y me quedó grabado es que me dijeron, no hermano, es que tú dijiste esto. Y yo dije, no, la verdad que no me acuerdo, pero si fue eso yo no lo quise decir. Y me dijeron, no, eso dices, que no lo quisiste decir, pero lo dijiste. Y eso abrió mi conciencia y dije, voy a ser más responsable cuando diga las cosas. Porque si queremos, nosotros nos deslindamos de todo, nada más con decir, no, es que yo no quise decir eso. Pero dice, pero si tú te crees espiritual, no vayas y le pongas más carga a tu hermano. No vayas y lo cargues más si de por sí ya está cargado por la situación de fallo o de pecado o de culpa. Ya está cargado. Y esas mismas cargas hay veces que nos impiden caminar también. Hay veces que nos impiden seguir. Por eso dice en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Pero a veces nosotros les estamos poniendo nuestras cargas a otra gente. Hay veces que nosotros estamos cargando de más a la gente por una equivocación, por un fallo o por un pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguien fuera sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales. Por eso dice, nadie se engaña a sí mismo. Si no es espiritual, no es nada. Porque si no eres espiritual, tú le vas a poner más cargas a tu hermano, le vas a poner más cargas a tu hermana. ¿Por qué? Porque tú piensas las cosas con tu entendimiento, no con la voluntad del Espíritu Santo. Y podemos decir, no, pero él falló, pero él pecó, pero el que va a juzgar es Dios. Nosotros sí tenemos la capacidad de juzgar. Y después hablaremos también de eso, porque el que a veces ya está también acostumbrado a pecar dice, no, es que no juzgues para que no seas juzgado. Pero nosotros vamos en un momento que Dios lo determine, vamos a ver a qué se refiere eso.
porque también dice juicio sin misericordia al que no tenga misericordia. O sea, si juzgas mal, obviamente se te va a juzgar sin misericordia, pero sí podemos juzgar. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes que son espirituales, restáurenle. Pero si no eres espiritual, lo único que vamos a hacer es que le vamos a poner carga y culpa de más a ese hermano, a esa hermana, y lo que vamos a hacer es que vamos al último, de piedra en piedra, cargándole en la mochila, ya al último no podemos ni cargar, ni dar un paso, ni avanzar. Entonces, lo que debemos de hacer es, sí, falló, a ver, ¿hay arrepentimiento? No, sí hay, porque puede no haber arrepentimiento y decir, bueno, no hay arrepentimiento, no reconociendo la falla o el pecado. Bueno, tú mismo te estás poniendo otra carga y tú mismo te vas a ir deteniendo tu avance, tú mismo vas a ir acortando tus pasos por la carga que llevas, tú mismo te vas a terminar cansando por la carga que llevas, y cuando termines cansándote te vas a detener por la carga que llevas, y cuando te detengas te vas a estancar por la carga que llevas. Vamos a dejar al hermano espiritual que no nos va a juzgar, que no se dé cuenta, pero nosotros, con ir negando nuestra responsabilidad en nuestras fallas, en nuestros pecados, solos nos vamos poniendo más cargas. Eso es lo que hace este príncipe. No permitir reconocer y que nos vayamos nosotros mismos poniendo cargas, y al último no podemos ni caminar. Al último no podemos con la mochila y terminamos estancados. Pero Dios siempre nos quiere ayudar. Dios siempre está al pendiente de nuestra vida, eso sí no lo podemos negar. Y dice aquí en Mateo, en el capítulo 11, vamos a leer el 28 al 30, ya conocemos estos versos que tiene por título, vengan a mí y descansen. Dice en Mateo en el capítulo 11 y en el verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Te quita tu carga y te la cambia el Señor Jesús por el yugo. Lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí en el corazón es donde reconocemos o no reconocemos nuestras fallas. Dice, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor quiere quitarnos nuestras cargas y poner la carga de su yugo, ligera y fácil. Pero ¿cómo? Reconociendo en nuestro corazón que fallamos y arrepentirnos. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El ser manso y humilde es reconocer que fallamos para que esa carga de nuestro fallo o de nuestro pecado o de nuestro error no nos vaya aplastando, al grado de que quedemos estancados y ya no podamos caminar en el Señor Jesucristo y nos volvamos unas personas que no reconocemos nada. Porque hay gente que vive fallando. Voy a utilizar la palabra del apóstol Pablo, fallando con relación al pecado. Hay gente, como quiera dije pecado, ¿verdad? Pero hay gente que vive fallando con relación al pecado y no reconoce y termina su vida estancada espiritualmente. Por no reconocer en su corazón, ser manso y humilde de corazón y reconocer, no, sí fallé, sí pequé,
pero yo vengo y le entrego la carga a mi Señor Jesucristo, para que Él ponga su carga fácil y ligera, que es su yugo. No vamos a dejar de tener una carga de responsabilidad, pero es la del yugo de nuestro Señor Jesucristo. Y el yugo sirve para darle dirección. Era el que le ponían a los bueyes cuando araban, para que el buey no se fuera a ir atravesando por el camino, por un lado y por el otro, que se fuera desviando. Entonces el yugo era para darle una dirección recta al surco que iban haciendo los labradores, para que no empezara aquí y terminara como a 5 metros de donde, por eso ponían el blanco de aquella orilla. Era un palo con una garra blanca, ese era el blanco que ponían, y el buey con su yugo tenía que dar exactamente a donde ponían la vara, con el blanco, que es la alusión que hace el apóstol Pablo cuando dice, prosigo al blanco, pero con el yugo del Señor en nuestra cerviz, reconociendo que hemos fallado y Dios quita las cargas. Hay gente que no se puede levantar por las cargas porque en algún momento no reconoció. Hay gente que está estancada por las cargas espirituales de pecado, porque en un momento no reconoció que hizo mal, que ofendió, que dañó, y quizás sí lo hizo sin querer queriendo, porque hay gente que es muy ligera de lengua, de boca para hablar, y entonces en ese sentido hay veces que ofendemos solamente con el hablar. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ven y déjame tu carga. No vas a andar sin carga ni libre, te voy a poner un yugo, pero que casi no pesa, que lo puedes llevar. Y ese yugo es para darte dirección. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, darnos dirección. Y mire lo que dice el octavo príncipe, hijo de Ismael, Hadar, como encerrado o acosado. Yo digo, ¿a qué padre se le ocurriría poner esos nombres a sus hijos, esa identidad a sus hijos, como encerrado o acosado? Pues a Ismael, pero por la situación que él vivió seguramente. Dice en Proverbios 28 y en el capítulo 1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mira, hay veces que la gente es acosada por nada, pero ese es un espíritu abierto que te hace creer que hiciste algo. Y si lo ofendí, esto es lo contrario de cuando ofendemos. Hay gente que siempre está acosada, y si lo ofendí, y si no hice bien las cosas, y si no terminé bien lo que me dijeron. Pero hay veces que sí hacemos las cosas mal. Sabemos por la historia del rey Saúl que le vino una paranoia, una acusación por el pecado de desobedecer a Dios, y dice que un espíritu venía y lo atormentaba, y entonces le dijeron, hay un muchacho, y dan toda la descripción del rey David, un joven valiente, es un guerrero, es un joven hermoso, es un joven rubio, y dan la descripción, dice, y sabe tocar, y dice, tráiganmelo. Y dicen que cuando el rey Saúl venía a ser atormentado por ese espíritu de paranoia, dice que le hablaban al rey David, bueno, todavía no era rey, todavía no lo ungía Samuel. Entonces iba el joven David y tocaba el arpa y cantaba algo, y dice que el espíritu lo abandonaba. Pero ya después, cuando lo ungen como rey, hacía lo mismo. Y varias veces lo intentó matar el rey Saúl, diciendo, tú me quieres quitar el reino. La descripción que le dieron del joven David se quedó en su mente, y eso fabricó una paranoia en su mente,
y al último creía que el rey David le quería quitar el reino y no se lo quería quitar, Dios ya se lo había quitado. Pero esa descripción que le dieron, hay veces que la descripción de una gente genera paranoia en otra y termina la gente cayéndole mal al otro porque le dijeron, es que este es hermano así, así, no, es que este es hermano así, así, Dios lo usa y genera una paranoia. Y entonces viene ese espíritu y toma y cree que nos quieren quitar el cargo, que nos quieren sustituir. Se empieza esa persecución, esa acosación o acusación en nuestra vida y terminamos despotrincando contra esa persona sin conocerla a veces porque ya se generó un espíritu de acusación contra aquella persona. Que eso es lo que pasó en el rey Saúl. Esa paranoia empezó a acusar al rey, al futuro rey David, de que le quería quitar el reino y al último eso fue lo que vino pasando. Pero no era eso al principio cuando lo mandó llamar. El salmista David ni se imaginaba que lo iban a ungir como rey. Es más, era el hijo despreciado, olvidado de Isaí, porque cuando manda llamar a sus hijos, el profeta Samuel le dice, llámame a tus hijos, y Isaí no mandó llamar a David, y cuando no salieron, el candidato a rey le pregunta a Samuel, oye, ¿no tienes otro hijo? Porque pues aquí a ninguno ha elegido Jehová para rey. Y dice, sí, el menor, era el menospreciado. Él no sabía que iba a ser rey, pero tenía todas esas características que lo describieron. Y eso hizo una paranoia y entonces empezó esa acusación, te quieren quitar. Ese espíritu nos hace paranoicos. Esas acusaciones que vienen a nuestra mente nos hacen paranoicos. Pero Dios quiere que rindamos la mente, por eso dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es difícil, claro que es difícil, hermanos. Pero nosotros podemos ir cerrando puertas, la puerta de la acusación, la puerta de cargas por el pecado, la puerta de doblez de ánimo, la puerta del chisme, podemos ir cerrando todas esas puertas y nuestra vida espiritual se va a ir componiendo, va a ir agarrando forma el hombre espiritual cuando nosotros empecemos a cerrar puertas que a veces la minimizamos como el chisme. Ya eso ya se volvió tan común. A veces que ya es una condición de conducta ya habitual en el hombre. Decir cosas, no, pero dije la verdad. Pero Dios nos quiere librar de todo eso. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, noche, y esperando, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos enseñe a ir cerrando las puertas y nuestra vida va a ir cambiando y se va a ir fortaleciendo y vamos a ir agarrando la dirección en el Espíritu que el Señor quiere que tengamos. Así de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde noche y el próximo sábado continuaremos concluyendo este tema de las puertas del alma. Así de que el Señor les bendiga, hermanos.